Como les decía, depende del tipo de estudio, se plantean o hay hipótesis diferentes. En los de tipo exploratorio, que son los observacionales, no se requiere formular hipótesis porque no estoy comparando. Entonces no voy a demostrar diferencias entre nada. El descriptivo solo se formula cuando se quiere pronosticar un hecho o dato. El correlacional se formulan hipótesis correlacionales, lo que estamos diciendo, mayor que, menor que. Y el explicativo son hipótesis causales. Por ejemplo, la obesidad es causa de muerte prematura, una cosa por este estilo, donde estoy atribuyendo la característica de causalidad. ¿Qué características debe tener una hipótesis? Debe referirse a una situación real, un hecho real, un hecho observable. Y los términos deben ser comprensibles, precisos y concretos. Entre más concreto esté definida la hipótesis, mucho más fácil va a ser desarrollar la investigación. La relación entre las variables o los factores que voy a evaluar en una hipótesis debe ser clara y lógica. Las variables o términos de una hipótesis también deben ser observables, es decir, no tiene caso plantear una hipótesis cuando yo le estoy buscando una explicación que no voy a poder comprobar, no tiene caso. Y debe estar relacionada con las técnicas disponibles para probarlas. ¿A qué se refiere esto? Que debe tener también conciencia o relación a la forma de recolectar la información. Si no puedo obtener la información, no voy a poder comprobar la hipótesis, no tiene objeto plantear una hipótesis que no se pueda comprobar. Finalmente, cuando ya se haya realizado la investigación, los estudios se someten a validez interna y externa para que los datos puedan ser aplicados o puedan ser generalizados. Se amplía el estudio, si se puede ampliar el estudio a otros escenarios, pueden ser aplicables y pues es el objetivo de dar a conocer los resultados. ¿Qué quiere decir? Que el método científico no es infalible, que por más bien hecho que esté, puede ser, digamos, refutado, porque existe mejor evidencia, mejor información, necesita un constante perfeccionamiento. Ahí viene nuevamente lo que les decía. A medida que avanza la ciencia, avanzan las formas de medición, avanzan las técnicas de estadísticas y de análisis, el método científico va a irse perfeccionando y mejorando. No sustituye la inteligencia ni la capacidad creativa, y es la forma para aproximarse a la verdad. Dependiendo del área donde se aplique el método científico, recibe el nombre del área donde esté. Por ejemplo, en ciencias clínicas se hablará del método clínico, en epidemiología el método epidemiológico, en estadística el método estadístico, pero como les dije, es un método general, sigue los mismos pasos y requiere los mismos procesos. Listo. Vamos a hacer ahora, ustedes tenían que leer 2 artículos o elegir entre 2 artículos para trabajar hoy. Todos tienen la guía, estaba listo, y tienen los artículos. Entonces les voy a dar, les voy a dar 20 minutos para que en grupos, yo quería que de a 10, no me quieres de a 5, en grupos de a 5 discutan la guía y resuelvan el ejercicio. Tienen que, por favor, me van a entregar al final una hoja con las conclusiones, lo que hayan escrito y con los nombres de los integrantes del grupo. Listo, son 5 preguntas, tienen 5 minutos por cada pregunta y cuando se acaba el tiempo hacemos la socialización y la corrección del ejercicio.
Algo de que hay más ¿Alguien tiene una tía que o desocuparon ya Miguel? ¿Desocuparon ya Miguel? Listo, vamos a socializar entonces los resultados y ahorita al final les doy tiempo para que terminen lo que les hizo falta para entregar. ¿Algún voluntario o voy escogiendo los grupos? ¿Cómo quieren? ¿Quién trabajó con el artículo de la actividad física? ¿Cuántos grupos? Listo. Entonces, empecemos con ese que es más corto. ¿Alguien alguna pregunta? Digamos grupo 1, grupo 2 y grupo 3 de actividad física. Grupo 1, la pregunta. ¿Alguna de las preguntas que identificaron? ¿Y completo cómo sería? Sujeto, objeto, predicado. La primera pregunta, la investigación para los estudiantes y practica un máster. Listo, ¿estudiantes de dónde? Entonces, por eso, completa la pregunta. La primera pregunta, la investigación para los estudiantes de colegios y practica una actividad. Bueno, tú me estás diciendo una pregunta que le hicieron a los estudiantes, pero ¿qué pregunta querían responder los investigadores? No sé si entiendes la diferencia. ¿Sí? ¿Quiénes hacen más actividad física que los niños? Muy bien. El grupo 2 identificó una pregunta diferente. La primera pregunta dice, ¿quién hace más actividad física, los hombres o las mujeres? ¿Sí? ¿Tú? ¿Ustedes trabajaron con actividad física también? Sí. ¿Motivos por el cual hacer o no hacer? Bueno, entonces, ¿cómo es la pregunta completa? ¿Cuáles son los motivos por los cuales los estudiantes hacen ¿O no ejercicio? Muy bien. El grupo 2, una pregunta diferente. Muy bien. Siguiente grupo. Muy bien. ¿Listo? Ahora, la idea es que la complete con todo el escenario completo, es decir, los niños de 10 a 12 años de los colegios de Melilla realizan actividad física, es decir, la completan todo. Y el último grupo, una pregunta diferente. ¿Las mismas? Listo. ¿Alguna pregunta sobre esa primera pregunta? Ahora los otros grupos. En el artículo de placebo. ¿Sí? Espera un momento que hay ruido y no te alcanzo a escuchar. Son los mismos efectos clínicos que se obtienen con un placebo. ¿Listo? Completan y corrigen. ¿Es la misma? Es la misma del tipo.
¿cuáles son los efectos específicos de los remedios homeopáticos? A partir de ahí, Bueno, los que revisaron el artículo de placebo identificaron claramente la pregunta, es decir, el artículo les dice qué es lo que quieren comparar o qué es lo que quieren demostrar. Lo que pasa es que este artículo tiene, para mi gusto, digamos como que un pequeño engaño, porque el título del artículo está hecho en forma de pregunta. Entonces, como lo redactaron ellas, a ver, la diferencia con la pregunta que me hacían aquí con el primer grupo, preguntan es si los efectos de la homeopatía son efectos placebo. Esa es la traducción tal cual del título. La pregunta que hicieron allá son: ¿la homeopatía tiene mejores efectos clínicos que el efecto que tienen los medicamentos placebo o el efecto que tiene el placebo? Esa es la diferencia. Es decir, el hecho de que ustedes encuentren un título en pregunta no quiere decir que esa es la pregunta de investigación. ¿Cómo es tu nombre? Manuela. No sé si si fui clara con la explicación de por qué no me gustó tanto la forma como plantearon la pregunta. No, es que la confusión no era esa, la de confusión tiene que ver con la hipótesis. O sea, nosotros no estamos en la parte de cuál es la pregunta del artículo, pero sí cuál es la hipótesis. La hipótesis. Uno puede Perfecto. plantear, que acá Listo. no está, pero uno puede plantear. Bien, entonces no había entendido yo. Listo. ¿Alguien identificó otra pregunta de investigación en este estudio? Y para los grupos que trabajaron con este estudio, bueno, la pregunta como tal ya no tiene tanto complique, pero el último grupo, me dicen por favor los nombres para nombrarlos, de alguien de ese grupo. Valeria, ¿fue fácil encontrar la pregunta de investigación? ¿Sí? Listo, estaba dentro de los objetivos, listo. La segunda pregunta, entonces, ahora sí, ¿cuáles son las posibles hipótesis que se desprenden de estas preguntas? Lo que normalmente se encuentra es que la pregunta general del estudio resume la primera hipótesis, es decir, el hallazgo más grande que quieren encontrar, y a partir de ahí los objetivos específicos responden a hipótesis, digamos, secundarias. Entonces, las posibles hipótesis, este grupo, tu grupo, bueno, ustedes ya participaron, ustedes también. ¿Quién no ha participado? El grupo siguiente, ustedes. ¿Sí? El siguiente grupo, el de atrás. ¿Para qué artículo? Para el de placebo. Sí. La segunda pregunta, ¿cuáles son las posibles hipótesis? Entonces, bueno, dijimos que la hipótesis se plantea en términos de proposiciones. Entonces, este artículo de placebo hace una comparación entre estudios clínicos que utilizaron medicina homeopática comparada con placebo. Entonces, vuélveme a decir las dos ideas. Como es comparación, vamos a hacerla en términos de mayor que, menor, o mejor que, o mayores efectos o menores efectos. Sí. Pues Perdón. ¿Perdón? ¿Sería como los efectos de la medicina homeopática tienen mejores efectos placebo sobre la medicina convencional? Mejores efectos placebo, mayor efecto clínico sería, porque lo que están buscando resolver es efectos clínicos.
mayor efectos clínicos en la resolución de síntomas, por ejemplo, dependiendo de lo que diga el artículo, en comparación al efecto placebo. ¿Listo? Pues la nuestra es un poco parecido a lo que hago ahora, entonces lo que pusimos fue que si los efectos clínicos de la homeopatía son tan relevantes clínicamente como los de la medicina convencional. Puede ser, muy bien. Listo, ¿sí? ¿Me repiten me dicen los nombres, por favor? Ya, enseguida. Los efectos clínicos de la homeopatía, pero no aquellos de la medicina convencional, se deben a efectos muy específicos mayores, se deben a los efectos clínicos de la homeopatía, pero no aquellos de la medicina convencional mayores. Listo, organiza las ideas. Y el grupo de acá, ¿quién estaba levantando la mano? Sí. Los efectos clínicos de la homeopatía, pero no aquellos de la medicina convencional, se deben a efectos mayores, no específicos del placebo. No, está confuso. ¿Por qué? Porque los efectos clínicos es lo que quieren, es el resultado que quieren encontrar. Efectos clínicos. ¿Comparando qué con qué? Convencional con placebo. ¿Ellos leyeron artículos de medicina convencional versus placebo? No, medicina homeopática y alopática. Ajá. La corrigen para el documento que me entregan, por favor. Y señora, ¿algo diferente? Pero desde la de ¿Actividad física? Listo. la frecuencia semanal y diaria de la participación de actividades físicas deportivas entre mujeres y hombres del alumnado es diferente mayor en hombres y mujeres. Bueno, entonces lo planteas en términos de diferente, pero diciendo diferente en hombres que en mujeres, o es mayor en hombres que en mujeres. Exacto, entonces lo redactas de esta forma. La frecuencia de práctica de actividad física en alumnos de 10 a 12 años de los colegios tales es mayor en hombres que en mujeres. ¿Listo? Lo corrigen para eso. ¿De actividad física tienen una hipótesis diferente? Sí, ya nos devolvemos. El número de niños y adolescentes españoles que no realizan actividad física durante su tiempo libre es mayor a aquellos que sí lo realizan. El número de niños que no realizan actividad física es mayor. Listo, muy bien. ¿Alguien más de actividad física, una hipótesis diferente? El último grupo ya, señor, bueno, espérame, el grupo de acá de ustedes. Sí. Perdona, otra vez que no te escuché. Clínicamente, como de medicina. Bueno, está aceptable. Listo. Las de ustedes. Entonces el siguiente. La medicina convencional es una parte, o sea, clínicamente es una relevante, pero comparado cómo es. Y metieron el no, pero no aquellos de la medicina convencional, ¿por qué? ¿Fue claro para ustedes extraer la hipótesis? Dependiendo de la metodología y objetivos de más o menos, ¿cierto? Allá iba cuando les decía en las diapositivas que no todos los artículos que están publicados son buenos o son de calidad. Lo ideal sería que todos los artículos describan paso a paso qué fue lo que hicieron, cuál es el objetivo claramente y cómo lo midieron. Bueno, ¿tú tenías una pregunta o algo que decir? Ya no, listo. Siguiente pregunta. ¿Qué hicieron los investigadores para probar sus hipótesis? ¿Alguien que no haya participado? ¿El grupo de ustedes? La tercera. Pero bueno, para completarlo,
recuérdenos una hipótesis y qué hicieron para ellos, pues para tener coherencia en lo que van a responder. Que si la homeopatía funciona de la misma manera que la alopatía en cuanto a efectos clínicos, lo completan si no lo tienen completo. Sí. Y pues el tercer punto escribimos que fueron identificados ensayos homeopáticos con control de placebo a través de una búsqueda bibliográfica que cubre 19 bases de datos electrónicos. Se seleccionaron al azar ensayos de medicina convencional equivalentes a ensayos homeopáticos para el tipo de enfermedad y resultados del Trick Register. Se extrajeron los datos por duplicados y los resultados fueron codificados para que las proporciones de desigualdades menores a 1 indiquen un beneficio. ¿Eso es claro para ustedes? Pues que se compararon en cierto modo pues los ensayos que se hicieron en la medicina convencional con los que se hicieron en la... Dice que compararon de cada ensayo. Sí, bueno, dice que consultaron artículos de referencia relevantes y consultaron con expertos. Pero dice que compararon de cada artículo. No, entonces allá voy con eso también. El artículo no es muy bueno y no es muy claro en decir qué compararon. Si están hablando de efectos clínicos, lo que uno esperaría es que hablen de efecto clínico específico o si usaron enfermedades en generales, no sé. Pero hay una parte en la que dicen que se iban a tratar trastornos respiratorios. Exacto, entonces los efectos clínicos en trastornos respiratorios, por ejemplo, mejoría de disnea, bueno, algo de lo que hayan hecho ahí, menor uso de inhaladores, estas cosas, esos son los efectos clínicos que uno esperaría encontrar que compararon entre la medicina homeopática y el placebo. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Para todos es claro lo que estoy diciendo respecto a la forma en que utilizaron la información los investigadores. Estoy diciendo que yo hubiera esperado que si iban a trabajar sobre efectos clínicos de síntomas respiratorios o de trastornos respiratorios, hubieran sido más claros de qué evaluaron en cada síntoma o qué síntoma evaluaron para determinar si fue mejor o no el efecto de la medicina comparada con el placebo. ¿De acuerdo? Listo. Lo que pasa es que, digamos, yo por esta parte lo veo más general, que en la primera parte que dice que se centra, o sea, los efectos clínicos entre la alopatía y la homeopatía, que en la mejora del paciente. O sea, como, no importa claro. Si es, o sea, no importa si es una gripa o si es un dolor de cabeza. Pero mejoría. Allá voy con lo mismo. Si tú vas a aplicar esta información como médico, ya voy a decir, listo, le voy a usar la homeopática porque mejora los síntomas. Es demasiado inespecífico. Si tú quieres utilizar esta información, requiere que sea muy precisa y muy clara. Entonces, ¿mejora qué? Mejora la sensación de ahogo. Eso es algo objetivo. ¿Y cómo se midió? Medida por no sé, el paciente refería de 1 a 10 en cuánto estaban sus síntomas. Algo objetivo, que sea medible, que sea un poco más real, ¿de acuerdo? Allá íbamos, entonces esto tiene relación un poquito con lo que les decía en las diapositivas, que los componentes de la hipótesis tienen que ser reales y medibles también, ¿de acuerdo? Las hipótesis digamos que se plantean, pero si yo quiero aplicarla o demostrarla va a ser muy difícil encontrar una forma objetiva de medirla. No sé si fue clara con eso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguien tiene algo diferente de lo que hicieron los investigadores para probar la hipótesis en el artículo de placebo? Y compartimos. Para cada ensayo homeopático identificaron ensayos equivalentes de medicina convencional en que los pacientes tuvieron una similar y evaluaron los resultados. O sea que a partir de eso... Pero no es claro en qué resultado. O sea, no especifica en qué resultado. Es decir, esto lo pone el artículo en términos generales, pero a la hora de yo leer la información y aplicarla, el ejercicio también va enfocado a eso. No quiere decir que todo lo que está escrito esté bien hecho o sea útil para mí. Porque, por ejemplo, el artículo acá dice que todas las intervenciones hechas fueron divididas. Por ejemplo, las homeopáticas con clínicas, clásicas, en complejas, entonces que nos tocaba escribir para cada una de ellas. Una.
Por ejemplo, ¿tienes un Porque ejemplo de acá alguna? dice de clásica, clínica compleja y isopática. Y después nos tocaba buscar esto para medicina convencional. No lo sé, no te estoy entendiendo. Pues que las intervenciones que hicieron para comparar, o sea, las homeopáticas las dividieron en 4 porciones, por decirlo así. Pues una porción Pero clásica. que, en efecto, ¿qué quiere decir una porción? Los tipos de estudios o el tipo de medicamentos. Sí, en la parte homeopática lo dividían así. Esos 4 aspectos fueron los que se tuvieron en cuenta. Se los dividieron así en 4, nos tocaba separarlos también en 4. Lo que pasa es que si es útil la información para separar al menos una hipótesis, listo. Es que se me toca dividir como se fue hablando. Desorden neuropático. Pues ahí están describiendo los tipos de medicina homeopática, pero no están diciendo como tal. No, es que esa parte es como los procedimientos que hicieron para, pues estoy preguntando porque solo ahí es que hablan de eso. Ya te entiendo. No es útil, no nos sirve. Listo. La pregunta 3 para el artículo de actividad física. Se me olvidaron. ¿El grupo de ustedes? ¿Actividad física? Sí. Pregunta 3. ¿Qué hicieron los investigadores para probar sus hipótesis? Lógicamente la población realizaron un test, un cuestionario, un test escrito, y pues para evaluar pues, el ejercicio realizaron pues, el test práctico. Sí. Listo. Yo te estoy escuchando, sí. Sí. Determinaron en dónde lo iban a hacer, determinaron una muestra. ¿Qué más hicieron? ¿Y aplicaron un cuestionario? Listo. Listo. ¿El cuestionario a qué haría referencia, digamos, ubicándolo en este proceso? Bueno, aquí digamos que sería a recolectar información sobre las variables. ¿Listo? Bueno, algo diferente para, o que complemente esa pregunta de los artículos de actividad física. ¿Ustedes tienen ese? ¿Algo diferente? Para probar que los investigadores realizaron encuestas y posteriormente la organización de los resultados obtenidos para sus organismos mediante un estudio estadístico alfa de Listo. ¿Qué hicieron los investigadores? La pregunta 4. Una vez probaron sus hipótesis. Y el último, el listado de los pasos del método científico que identificaron en el artículo. El último grupo de allá, de la esquina, la pregunta 5. Y me haces referencia a la parte del artículo donde dice esto, para entregar en el ejercicio. Por ejemplo, dicen, si el mismo grupo, dicen qué tipo de estudio fue, en diseño. Estudio cuantitativo de qué tipo. Todos estos son estudios cuantitativos. Ese puede ser de corte transversal, porque usaron un cuestionario. ¿Lo dice? ¿No? Los investigadores les impusieron algún régimen para que hicieran ejercicio. No, solamente les preguntaron, recolectaron información. ¿Listo? Y es analítico porque están comparando quién hace versus quién no hace. Entonces, en el efecto placebo.
Esa sería lo que ellos hicieron fue una revisión sistemática aparentemente. ¿Listo? ¿Y lo dice? ¿El artículo lo dice? ¿Qué concluye el artículo? Los efectos de la medicina aleopática y homeopática son efecto placebo. Un momentico de silencio, ya vamos a acabar, y es que no le puedo escuchar a la compañera. ¿Alguien tiene algo diferente para esa pregunta en los de placebo? Lo completan para entregar, quedan 20 minutos, completan con redacción completa de las preguntas, lo que corregimos aquí de lo que escucharon de la socialización, y para el último punto me describen brevemente o me hacen referencia a qué parte del artículo está enmarcado el paso del método científico. Para el último punto, el artículo de actividad física, ¿alguien hizo completo las referencias? Listo, dime un paso del método científico y a qué aspecto del artículo se refiere. Pues está en relación en ambas, ¿no? Una cosa es que se planeó recoger información con el cuestionario y la implementación realmente se recolectó con el cuestionario. ¿Listo? Lo completan y me lo entregan en 20 minutos, por favor.